le retiñirán ambos oídos. ¿Qué era lo que Dios iba a traer sobre su pueblo? Dice ahí, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que oiga ese mal le van a reteñir ambos oídos. O sea que tal noticia, tales palabras del mal, eso causaría un impacto grande en los que lo oyeren. Sigue diciendo, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. ¿Qué hace usted cuando friega un plato? Lo que hace es quitarle la grasa, quitarle la suciedad que está en el plato para limpiarlo. Fregar es fregar la loza con el brillo, con la esponja, con el jabón, para quitarle la mancha, para quitarle la grasa, para limpiarlo. Y luego que usted lava ese traste, aquí se dice chisme, pero cuando usted lava ese traste, ese plato, usted lo coge y lo pone boca abajo. Ya está lavado. Así va a ser Dios. Ahora dice, y desampararé el resto de mi heredad, ¿y qué más? Y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. ¿Por qué Dios iba a traer un mal sobre su pueblo? ¿Acaso es que Dios no ama a su pueblo? ¿Acaso Dios no ama a su pueblo? ¿No quiere a su pueblo que trae un mal sobre ellos? Y no solamente eso, sino que se los entrega al enemigo. Ante esto cualquiera dirá, Dios es injusto, Dios es malo, Dios no es bueno. Pero miremos qué fue, por qué razón Dios trae ese mal. ¿Y por qué razón Dios los entrega en manos del enemigo? Hay una causa. Para que Dios haga eso con sus hijos, con su pueblo, tiene que haber una causa, tiene que haber una razón. Miremos la causa y la razón, verso 14 o verso 15. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, ahí está. Siempre que la ira de Dios se manifiesta sobre el ser humano es porque el ser humano ha hecho lo malo. Lo que hace Dios es corregir, disciplinar y castigar el mal. Ahora, es un mal deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente? Hacer las cosas consciente que lo que estoy haciendo es malo. Es como cuando se le enseña a una mujer cristiana que no se corte el pelo, porque la Biblia dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Si una mujer cristiana se corta el cabello, está en contra de la palabra. Ahora, si a una mujer cristiana se le enseña eso, de que no lo debe hacer y se le muestra por la Biblia, y ella lo hace, se llama deliberadamente. Significa que lo hizo conscientemente, que lo hizo sabiendo que eso Dios no lo permite, que eso no le agrada a Dios. O sea que esa persona no lo hizo porque no supiera. Que venga a decir, no, me corté el pelo porque no sabía. No, sabía. O sea que en el momento que se preparó y buscó la tijera o buscó el peluquero o buscó la persona que iba a cortarle el pelo, esa mujer era consciente de que iba a hacer algo malo, y cuando usted hace algo malo, usted sabe que todo lo malo tiene sus consecuencias, tarde que temprano. Vienen las consecuencias de todo lo malo que hace el hombre, no importa si lo hizo en privado o en público, todo tiene consecuencias.
Así que cuando un creyente hace lo malo deliberadamente, ese varón que se le enseña, ese varón, ese hermano que se le enseña que no debe ingerir bebidas embriagantes, cerveza, ron, etcétera. Pero no, que es 24, que es 31, que fue mi papá, yo lo quiero mucho, mi abuelito Genaro, que lo quiero mucho, me ofreció un trago. Y yo, por no despreciar a mi abuelo, porque mi abuelo ha sido muy bueno y me lo tomé, se lo tomó deliberadamente, o sea que no sabía lo que ya estaba haciendo. Así que cuando le viene el castigo, no tiene por qué culpar a Dios, ni la persona ni nadie. En Dios no hay injusticia. En Dios es un Dios justo, bueno y misericordioso. Por eso yo le digo en esta hora a todos los oyentes, cuando usted sabe las cosas y sabe que aquello que va a hacer está mal, desde ese momento absténgase a las consecuencias. Desde ese momento sabe que a usted le va a venir la mano de Dios tarde que temprano. Y no porque Dios lo odia o lo aborrezca, sino porque usted mismo está buscando su propio mal, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Gloria al Señor. Así que este verso 15 dice, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, ¿qué más? Y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Hasta hoy no significa hoy, sino hasta ese día que se escribió esa palabra. Hasta ese día que se escribió ese versículo, hasta ese día estaban haciendo lo malo. Entonces, el castigo, la ira de Dios, el juicio de Dios, es el resultado del mal comportamiento del ser humano. Es el resultado de la desobediencia a Dios y a su palabra. Es el resultado del hombre hacer su voluntad y no la de Dios. Es el resultado del hombre hacer lo que bien le parece y no lo que Dios ha establecido. Vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versos 6 al 10. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Ahora, cuando una persona hace lo malo ante los ojos de Dios, ahí dice, se han rebelado. Los creyentes desobedientes son rebelados, creyentes rebelados. Y creyentes rebelados contra Dios. O sea, es esa persona que dice, Dios dice que esto no lo puedo hacer, pero yo lo voy a hacer. Eso es rebelarse abiertamente contra Dios. Ofender la santidad de Dios, ofender la soberanía, la grandeza de Dios, el poder de Dios, es ofender a Dios, es provocar la ira de Dios sobre su propia persona. A veces hay personas que piensan que hacen lo malo por darle una cachetada al pastor, por ofender a un familiar o ofender a otro. Voy a hacer esto para que se piquen, para que le duela. No, se está rebelando contra Dios, porque quien establece la palabra y el orden bíblico es Dios. Y aquí estamos todos para obedecerle a Dios, para obedecer a la palabra de Dios. Entonces dice ahí, nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Cuando usted no se congrega, usted le está dando la espalda al tabernáculo, al templo, al lugar de asistencia, porque
Este es el templo de Dios. Aquí está, y aquí en este lugar está el Dios del templo. ¿Qué es este lugar? Casa de Dios y puerta del cielo. Cuando usted deja de venir, no importa si fue porque se enojó con un hermano, usted le está dando la espalda al tabernáculo de Dios. Ya comenzó a hacer lo malo. Porque congregarse es bueno, el no hacerlo es malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dejaron y se apartaron del tabernáculo, le dieron la espalda a Dios. Dice, y mire lo que hicieron, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. O sea, dejaron, por decirlo en nuestro momento, dejaron de orar, dejaron de adorar a Dios, dejaron de rendirle sacrificio a Dios, que en este tiempo los sacrificios somos nosotros. En aquel tiempo habían sacrificios de animales para Dios, pero hoy en día nosotros somos el sacrificio vivo para Dios. ¿Cuándo ofrecemos sacrificio? Cuando venimos una noche de vigilia, un día de ayuno, cuando nos presentamos con 2, 3 horas de oración delante del Señor, cuando venimos a alabar en verdad, no a bosteciar, sino a alabar, porque la Biblia dice en el libro de los Salmos, el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando usted alaba, ese es un sacrificio a Dios. Cuando usted adora, es un sacrificio a Dios. Ellos dejaron todo eso. O sea que estaban dándole la espalda al Señor. Verso 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén. Y ahí está la causa. ¿Qué más hizo Dios? Y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Dios los entregó para que otros los deshicieran, los golpearan, para que otros los turbaran, para que otros los escarnecieran. ¿Era una manifestación de odio de Dios? No. Ellos hicieron lo malo y ese es el resultado de su conducta. ¿Qué más dice? Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Y ahí dice ¿por qué? Por esto. Hermano, todo tiene una explicación. Por esto, o sea, por haber dejado a Dios, por haber dejado, inclusive cerraron las puertas del lugar donde se adoraba a Dios, apagaron las lámparas, o sea, dejaron de ofrecer culto. Y hermano, la vida cristiana es un culto. Usted es un culto, yo soy un culto. ¿Por qué? Porque somos las personas que le rendimos culto a Dios. La vida cristiana es una vida de rendir, de dar, de ofrecer. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. La vida cristiana es una vida de dar. Darle gloria a Dios, darle honra a Dios, darle alabanza a Dios, darle reconocimiento a Dios, rendirle culto a Dios, ofrecerle sacrificio. ¿Y dónde podemos nosotros dar todo eso? Sino cuando venimos al templo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dice el verso 10, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Lo único que aplaca la ira de Dios es cuando el hombre pide perdón. Cuando el hombre reconoce en su corazón que ha fallado y con toda su alma y su corazón le pide perdón, eso aplaca la ira de Dios. Ahora, un perdón que sale del corazón, porque hay un perdón que solo sale de labios hacia afuera. Pero tiene que ser un perdón de corazón, ya que Dios conoce de dónde salen las palabras.
Y Dios sabe cuando alguien pide perdón de todo corazón y cuando alguien simplemente usa como fachada el pedir perdón, pero que no está en su corazón. Bendito sea el Señor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versos 6 al 9. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová. Aquí hay un llamado a volver a Dios, porque hay un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Ahora, volver a Dios, se acuerda que en Apocalipsis, hablando a la iglesia de Éfeso, ahí hay un llamado a volver, ¿verdad?, a ese primer amor que se ha dejado. Y luego en Lamentaciones dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Qué es volver? Es volver al principio. Es volver a retomar una vida de oración, volver a retomar una vida de alabanza, de búsqueda. Volveos a Jehová. Volveos a Jehová. Este es uno de los temas que van escritos en las cartas que esta gente lleva, porque ella habla de correo. Si lo ve, ahí salen los correos. No por Facebook, no por internet, pero salieron los correos. Gente en camello, en asnos, en caballos, salieron por todo Israel llevando el correo. Y en la carta que llevaban uno de los mensajes era: volveos a Jehová. Por todo Israel, vuelvan a Dios. Luego dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. O sea, vuelvan a Dios y Dios se volverá al pueblo. Para que Dios se vuelva a nosotros y nos bendiga como al principio, nosotros tenemos que volvernos a Él. ¿Qué más decía la carta? Verso 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Y como se rebelaron, ¿qué hizo Dios? Los entregó a desolación, como vosotros veis. Otro de los escritos en estos correos dice: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová. Y hay un llamado ahí. ¿Cuál es el llamado? Venid a su santuario. Venid a su santuario. Que eso nos está hablando de venir al templo, porque hay gente que dice: yo amo a Dios ya, yo me volví a Dios, me reconcilié con Dios, pero no se congrega. No se congrega. Uno tiene que venir al templo, uno tiene que venir al santuario. Hay gente que no viene a culto y quiere que Dios los bendiga, que Dios los levante, que Dios le dé platica, que Dios le dé casa, que Dios le dé carro, que Dios le dé salud, que Dios le dé dones, que Dios le dé ministerio, que Dios le dé, lo llene con su gloria, que Dios le dé de todo. Pero ellos no asisten al santuario. Y aquí hay un llamado, y el llamado es: venid al santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. O sea, quieren que la ira de Dios se aparte, entonces vuelvan a Dios, vuelvan al santuario, vuelvan a congregarse, vuelvan a reunirse, vuelvan a congregarse para rendirle alabanza a Dios, vuélvanse a congregar para rendirle culto a Dios, vuélvanse a congregar para ofrecer sacrificios a Dios. Volveos al santuario. Está hablando de un pueblo que se ha apartado del santuario y que le ha dado la espalda al Señor. O sea, porque ellos están bajo la ira de Dios, y la única manera de que esa ira se aplaque es volviendo al santuario, volviendo nuevamente a Dios. Ahora, verso 9: porque si os volvéis a Jehová,
vuestros hermanos, ¿y quiénes más? Y vuestros hijos, porque Dios quiere que todos estemos en el santuario. Por eso yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿dónde están sus hijos? Y me refiero mucho a aquellos que tienen hijos pequeños. Si usted no los trae ahora pequeños, cuando usted es más grandecito, por aquí no vienen ni amarrados, ni con una pistola en la cabeza van a venir al templo. Entonces, ahí dice, porque si os volvéis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, dice, hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivo y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios, dígalo conmigo, es clemente, misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué están sufriendo todo este mal ellos? Porque se han alejado de Dios. Y voy a decirlo nuevamente para que se nos quede claro. El problema que ellos tienen y todo lo que están sufriendo y padeciendo es porque se han alejado de Dios. Y no esperemos que haya bendición de Dios cuando nos hemos alejado de Él. Ahora, alejarse de Dios no significa estar descarriado. Alguien puede venir todos los días a culto y estar alejado de Dios. Porque tiene que ver con el alma, el corazón. Bendito sea el Señor. En Esdras capítulo 5, versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos. ¿Qué hizo este pueblo? Provocó a ira al Dios de los cielos. Hay un proverbio que dice que el que va pasando y se mete en pleito ajeno es como el que agarra el perro por las orejas. Eso dice uno de los proverbios. ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿Qué cree usted que le pasa a alguien que va pasando y se mete en un pleito ajeno que no es de él? Algunos por meterse en pleito ajeno han terminado muertos, han terminado heridos, golpeados y con muchas cosas más. Si usted ve un perro ahí tranquilo y vaya a agarrarlo por las orejas, usted puede salir mordido por ese perro. Pueda que ese perro lo deje sin una mano, sin un dedo, sin una oreja, con media nariz, pero algo le puede hacer ese perro. Y aquí dice que esta gente provocaron a ira al Dios de los cielos. Provocaron. Mire, las serpientes a veces, hay mucha gente que vive hasta con una serpiente en la casa sin darse cuenta. Yo llegué a un hogar, a una familia, y todos ahí, los niños, la familia, habían niños hasta que gateaban nada más, que no caminaban, y todo bien. Y debajo de la cama, cuando me dieron dormida, y yo siempre me gusta usar una linterna, y antes de acostarme, y más si es en casa ajena, yo alumbro bajo la cama. Es una costumbre. Cuando alumbré, allá había en unas partes le dicen montuno, a otra le dicen cuatro narices, en otra parte le dicen equi. Total que es una culebra venenosa. ¿Por qué no mordía a nadie? Porque nadie la había provocado. Mientras nadie la provocara, ella estaba tranquila ahí. Pero cuando la bulla, que la serpiente, y empezó se puso a tirar. ¿Se acuerdan de la víbora en la isla de Malta? Esa víbora estaba ahí, viviendo con los naturales, pero vino Pablo y la provocó. Se puso a meter candela y a agarrar rama seca, a meter candela, la despertó y la provocó y le salió colgando
de la mano, se le prendió de la mano la víbora. ¿Por qué? Porque la provocó. Usted está tranquilo y viene alguien a burlarse de usted, a reírse y a insultarlo y todo, lo puede provocar. Y a veces hay gente que está tranquila en su casa y llega a un borracho, llega alguien por ahí a provocarlo y de repente esa persona, al ser provocada, sale de ahí con un arma, con un bate, con un cuchillo o se arma de piedra porque fue provocado. Ahí dice que provocaron a ira al Dios de los cielos. ¿Cómo cree usted que un creyente provoca a Dios? Con su desobediencia, su rebeldía, su falta de sometimiento a Dios, la falta de sometimiento a la palabra, haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Dios dice, es por aquí, y usted dice, por aquí no, yo me voy por acá. Dios dice, hay que hacer las cosas, y usted dice, no, yo las voy a hacer a mi manera. Usted está provocando la ira del Dios de los cielos, lo está provocando. Ahora, usted no ve que a veces en la iglesia, los cultos, la gente está como medio dormida, como medio oída, como la mitad aquí, la mitad no se sabe en dónde. Pero empezamos a alabar a Dios y a adorar al Señor, y hermanos, y alabemos y adoremos. Empezamos a provocar la gloria de Dios y terminamos hablando en lengua, danzando y bajo una gloria tremenda. Provocamos a Dios con la alabanza, provocamos a Dios con la adoración, provocamos a Dios con nuestro clamor. Pero también, por ejemplo, usted muchas veces uno está tranquilo, por ahí llega alguien vendiendo, mire, bocadillo, panes con, estos panecitos son con bocadillo y queso y mermelada, riquísimo. Si usted los probara y a uno como que lo van provocando y a uno se le va haciendo la saliva más gruesa y más gruesa y más gruesa, hasta que uno dice, pásame uno ahí. Lo provocan con eso. Pues el ser humano con su mal comportamiento provoca la ira del Dios de los cielos. Este versículo que estamos leyendo dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, ¿qué hizo el Dios de los cielos? Los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Inclusive Dios mismo permitió que destruyeran el templo de él, que lo destruyeran y que se llevaran toda esa gente cautivo, esclavos para Babilonia. ¿Por qué? Porque lo provocaron. Y hermano, hoy la gente provoca a Dios. Hoy el hombre, el ser humano con su comportamiento está provocando la ira de Dios. Todos esos terremotos no es por cualquier cosa. Esos maremotos, esos terremotos, esos tsunamis, esos huracanes, esas casas que le caen encima a la gente, esas inundaciones que se llevan, hermano, y a veces la gente dice, pobrecito, tantos campesinos, pobrecitos de su región, pero campesinos tomadores de aguardiente, blasfemos, mentirosos, borrachos, adúlteros, fornicarios, maldicientes de Dios. Porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria que hay en el corazón del hombre. ¿Sí me está entendiendo? La gente provoca la ira de Dios. Yo fui en un pueblo de Antioquia evangelizando. Llegué a la casa y había una ancianita allá ahí como... Y yo dije, bueno, tengo delante una persona que no me va a rechazar porque ese pueblo rechaza el evangelio. Al ver a la ancianita yo dije, pues aquí me cayó una casita fácil. Porque uno en ese pueblo va a la expectativa. Le tiran tomate podrido, le tiran piedra, le sueltan los perros a uno. No es cualquier cosa evangelizar. Y cuando llego la ancianita abre los ojos y le digo, oiga, que Cristo le ama, le estoy visitando. ¿Cómo que a Cristo? Yo no sé de dónde sacó una gavilán colorada, una macheta así grande. Y la hacía así en el piso que botaba chispas de candela. Y me decía, pasame de ahí que te pico.
pásame, dame un paso ahí que te mocho en pedazos y temblaba así. Es una ancianita inofensiva, qué pesar, pero provoca la ira de Dios, porque yo no fui a ofrecer ni a hacerle mal, ni a ofrecerle un mal, fui a hablar de Dios. Así que ella a mí no me estaba retando al Dios que yo le iba a presentar. El ser humano provoca la ira de Dios. Cuando no lo adoramos, cuando no le cantamos, cuando no nos congregamos, cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando nos mostramos indiferentes a Dios y a su palabra, estamos provocando la ira del Dios de los cielos. ¿Qué dice Esdras capítulo 9, versos 6 y 7? Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Usted ve la forma en que está hablando este versículo, porque quien está hablando eso es Esdras en una oración. Y Esdras, aunque él no había pecado, pero como hacía parte del pueblo, él no había pecado, los demás sí, pero él se sentía involucrado por ser parte del pueblo, decía, hemos pecado, hemos hecho lo malo. O sea, lo que esto está haciendo es reconociendo que cuando la ira de Dios se manifieste es porque el ser humano ha pecado, el ser humano ha hecho lo malo. ¿Cuándo corrige usted a sus hijos? ¿Cuando hacen lo bueno? ¿Cuando le hacen los mandados corrienditos? Cuando lavan los trastes o los chismes, como se dice por aquí, rapidito. Cuando arreglan la cama, así como usted le dice, arregle la cama. Ayúdeme a trapear. Mire, bájeme esa telaraña. Mire, recoja los zapatos que dejó ahí, la camisa, y lo hacen rapidito. Usted se llena de ira con ellos. No, usted los reprende cuando ellos desobedecen. Cuando hacen una causa. Ahora el verso 7 dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades. Mire cómo habla, porque está hablando un hombre sincero, una persona que reconoce que se ha fallado. Por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra y a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Eso lo está diciendo Esdras en una oración. Eso es lo importante cuando el ser humano reconoce que el mal que le ha venido y la vergüenza por la que ha pasado ha sido las consecuencias de sus actos, de su mal comportamiento. Bendito sea el nombre del Señor. A Cristo sea la gloria. Nehemías capítulo 26, capítulo 9, verso 26 al 31. Pero te provocaron a ira. Ahí está nuevamente la palabra provocar. Provocaron a ira a Dios. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. ¿Y qué hicieron aquí? Echaron tu ley tras sus espaldas. Ya usted sabe qué es echar la ley tras las espaldas. O sea, no me interesa. Su ley no me interesa, su palabra no me interesa. No quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer lo que Dios manda. Eso es echar a las espaldas. Ahora, hay otro pecado que se le añade a Israel, que por eso Dios los castiga. Dice ahí la palabra del Señor, y mataron a tus profetas, pero ¿a cuáles mataron? Los que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Y aquí hay mucha tela que cortar, pero yo no me voy a detener ahí. ¿Con quién más se levantó el pueblo? Contra los profetas que protestaban y los motivaban a dejar lo malo y hacer lo bueno. Y déjeme decirlo así, abuelo de pájaro. Hoy hay mucha gente en las iglesias
que al pastor, al profeta, al hombre de Dios que les enseña a hacer el bien y los motiva a hacer el bien y les corrige para que no hagan el mal, a ese aborrecen. Pero al pastor alcahueta que le enseñan, tranquilo, tómese una cervecita que Dios lo perdona. Tenga su noviecita, se pueden besar, salir solo. Eso sí, cuídense, no vayan a estar unidos íntimamente por lo demás. Sí, tranquilo, no hay problema. Que usted puede tener por ahí esto, lo otro, puede vestir así, puede andar como quiera. Ese entonces es el varón de Dios. Y a ese no se sabe dónde ponerlo, pero al que los corrige y al que los mueve a que hagan el bien y lucha para que no hagan el mal, a ese aborrecen. Y a ese, aquí dice que los mataron, pero ¿cuántos hermanos hoy? Déjeme decirlo así. No porque yo sea pastor, sino porque estoy predicando la Escritura. Pero ¿cuántos creyentes hoy no quisieran matar a su pastor? Seguro que sí. Algunos quisieran borrarlos del mapa, que si pudieran matarlo, lo matarían. Si pudieran darle un veneno, se lo darían. Seguro que sí, si pudieran lanzarlo por un vacío, lo lanzarían. Porque en la forma en que algunos hablan y uno a veces los escucha, tienen eso en el corazón. Listo, ya, me salgo de ahí, sigo aquí. Pero es así, ahí está claro, mataron a los profetas. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los mataron, hermano? Claro, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. O sea, la gente que quería los mataron. Los mataron. Es como la gente que sueña hoy con hacer cosas grandes. ¿Qué hicieron los hermanos de José sabiendo que José iba a ser el salvador de ellos un día? ¿Qué hicieron cuando lo vieron? Allá viene el soñador, matémoslo. ¿Y quién era José? ¿No era el que les iba a salvar el pellejo? ¿No era el que les iba a llenar el estómago cuando vinieron los 7 años de las vacas flacas? Y así no fue, así fue. Fue el que les salvó la vida, el que les llenó el estómago, pero a ese lo querían matar. Y buscaron matarlo. Matémoslo. Rubén fue el que dijo, no lo hagamos, es nuestro hermano. Pero lo tiraron a una cisterna, a un aljibe, no sé cómo le llaman por aquí, un aljibe, un hoyo, un hueco profundo allá que hacían para sacar agua, a muchos metros de profundidad bajo tierra, ya lo tiraron. O sea que pudo caer allá, partirse la columna, desnuncarse, morirse allí y todo. Sin saber que esa era la persona que Dios había elegido para salvarles la vida unos años más adelante. Es que así es, el diablo busca matar y destruir a la gente de Dios. ¿Cuánto bendecimos la gloria del Señor? Ahora, versículo 27. ¿Qué hizo Dios? Entonces los entregaste en manos de sus enemigos. Ahí está el castigo. Cualquiera dirá, pero ¿por qué Dios se los entregó en manos del enemigo? Dios es malo, Dios no amaba a su pueblo, pero ¿qué más malo? Habían matado a los profetas, le habían dado la espalda a Dios. Cuando Dios castiga y hace juicio, nadie puede juzgar a Dios. Dios lo hace o lo permite porque el hombre mismo busca su propio mal. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales ¿qué hicieron con el pueblo? Los afligieron. Pero miren lo que pasaba. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Clamaban, o sea, cuando estaban ahí en aprieto, en la prensa, hermano, con la lengua de fuera, clamaban a Dios, Señor, ayúdanos, ten misericordia, perdónanos. Y Dios, que es clemente y misericordioso, escuchaba la oración desde los cielos. ¿Y qué hacía Dios? Les enviaba un libertador, los libertaba.
Y cuando ya estaban fuera de la prensa ya y contentos y bendecidos, volvían otra vez a hacer lo malo. Usted no ve que la gente cuando viene el mal es que buscan a Dios. Las iglesias cristianas y el número de cristianos creció en Haití después del terremoto. Después del terremoto se llenaron los templos. Ustedes saben lo que pasó en Haití, más de 200,000 muertos. Y cuando la gente tiene una calamidad, ¿dónde corren? No van a la cantina, no van al juego de billar, no van allá al juego de bingo, no se van para el estadio. La gente busca el templo, busca a los cristianos. Ese día van a culto, ese día lloran, ese día alaban, ese día hacen grandes promesas. Porque el hombre cuando siente que el mal los está alcanzando, los ha alcanzado, se acuerdan que existe un Dios. Fui pastor en un pueblo donde una señora siempre nos gritaba en plena calle que Dios no existía y que jamás ella invocaría a Dios. Dios no existía, existía en la mente de gente débil, o sea, nosotros somos de mente débil. Pero una vez que pasó una calamidad, allá lloraba como una Magdalena en el templo, clamando a Dios, y nos pidió, pídanle a Dios, que yo sé que Dios los oye a ustedes. ¿Acaso no era que Dios no existía? La gente busca a Dios. ¿Qué hacían ellos? Cuando estaban bien, hacían lo malo y no necesitaban de Dios. Y no necesito de Dios. Como hay tantos que le dan la espalda a Dios, que no necesitan de Dios, que no necesitan de la iglesia, que no necesitan del evangelio, pero cuando les está yendo más mal que piojo en peluca, más mal que comején en puerta de hierro, y que sienten el frío de la muerte en la espina dorsal, y que ya sienten que la muerte se los va a llevar, sienten que ya los tienen el garabato que carga la muerte ahí. Entonces se acuerdan de Dios. Y Dios es clemente. Y Dios es misericordioso. Mire lo que pasa acá. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Él les enviaba libertadores para que los salvasen. Verso 28. Sigue la secuencia. Pero una vez que tenían paz, ¿qué hacía? Se da cuenta. Mire si usted se refleja ahí en eso. Con todo respeto, mi hermano, pero lo invito a mirar a ver si usted se refleja así. Cuando está bien mal, busca a Dios y ora. Pero cuando ya las cosas están bien, que ahorita ya a lo menos hay las 4 libras de arroz que se come diariamente, a lo menos ya está ahí. ¿Cierto? Los 2,000 del salchichón que todos los días necesitan. Y ya a lo menos hay salud. Se olvida que existe la iglesia, que existe el templo, que existe Dios. Porque así es mucha gente hoy. Dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, y por lo cual, ¿qué hizo Dios? Los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron. Pero ¿qué dice? Pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y Dios, qué lindo es Dios, ¿no? Eso es lo que la gente a veces piensa, que Dios es un tonto, que Dios se deja engañar, que es un ancianito de barba larga, medio ciego y medio sordo. No, es que Él es clemente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda. Entonces la gente piensa que puede jugar con Dios porque Dios perdona, pero todo tiene un límite. ¿Qué hacía Dios? Que aquí es donde uno ve el amor, la misericordia de Dios. Dice, pero volvían a clamar otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. ¿Qué más? Verso 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Pero ¿qué pasaba con ellos? Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá.
se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Verso 30, lo soportaste por muchos años. Oye, escuchar eso en la palabra, que Dios lo soportó muchos años, eso es tremendo. Eso hace temblar. Yo leo eso y Dios mío, ¿me estarás tú soportando? Lo soportaste por muchos años. Como dicen muchas esposas hoy cuando cumplen 30 años de casado. Y oye, hermana, 30 años de casado, ¿cómo han hecho para eso? Deme el secreto, no soportar. Lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu. ¿Por medio de quién? De tus profetas. Es que Dios no usa más nadie. Dios usa hombres para amonestar a su pueblo. Usted nunca espere que Dios se va a parar aquí. Dios en toda su esencia se va a parar aquí a enseñarle. Dios usa hombres para enseñarle a los hombres. O sea, Dios se para en el altar y esta noche está parado aquí, pero está parado y está manifestado en un hombre. Y nunca nadie puede esperar que Dios se le va a aparecer todos los días en la iglesia, en el altar predicándolo, aunque Él todos los días está ahí predicando. Pero Él usa a hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero ¿qué hizo el pueblo? No escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Y de ahí es que hoy el pueblo judío ha sido esparcido por todos los países. Aquí en Barranquilla hay judíos. Y una de las señales de la venida del Señor es que los judíos volverán a reunirse. O sea, los judíos donde estén en cualquier parte del mundo sentirán un deseo de volver a su tierra y empezarán a emigrar de los países donde están. Esa es una de las señales que el Señor está cerca. Así que usted ha visto judíos por ahí con ganas de volver, es una señal. Y dice aquí, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. O sea, Dios castiga, pero su misericordia está ahí. Los desamparó, aunque estaban en otros países y en manos del enemigo, Dios siempre estuvo extendiéndole su misericordia, porque cuando Dios castiga y entrega al enemigo, Él sigue ahí, su sombra, cuidando, que sufran un poquito, pero Él está ahí cuidando. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 35, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa, fértil que les entregaste, delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Qué pueblo tan terrible. Ahora, en el primer libro de Samuel 15:35, mire lo que Dios hace. Ustedes saben que Saúl estaba buscando unas asnas, y buscando unas asnas encontró un reino. Porque cuando Dios escoge a Saúl como rey, Saúl no estaba buscando ser rey. Se le perdieron unas asnas o unas burras al papá de él, y como era una familia pobre, necesitaban esos animales para la carga y otras cosas, y se fue a buscarla. Y por allá buscando ya varios días, llegó a donde estaba el profeta Samuel. Y el profeta Samuel lo estaba esperando para ungirlo como rey. ¿Sabe usted lo que es eso, hermano? Usted salga aquí a Barranquillita a buscar por allá unos bombillos, a comprar una cosa y que allá lo pongan de gobernador de una. Eso pasó con Saúl, no estaba buscando eso, Dios lo halló. Pero el día que Saúl desobedeció, Dios lo abandona. Dice el versículo, y dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel, 1 Samuel 16:1, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Quién escogió a Saúl? Dios. Y Saúl no estaba buscando ese reino, sino que por allá
lo ungieron cuando regresó a la casa y era el rey de todo Israel. Siendo de la familia más pobre, y él nunca se imaginó. El amor de Dios lo escogió, pero cuando Saúl se tornó desobediente con Dios, Dios también lo hace a un lado y se buscó a otro. ¿A quién? Se buscó a David. O sea que nosotros también, Dios cuando nosotros no le cumplimos, Dios se busca a otro. Si yo como pastor pienso que soy indispensable y me pongo muy, por aquí se dice pesado, ¿no? Fulano se está poniendo pesado. Me pongo yo muy pesado con Dios. Dios se busca a otro. Simplemente me baja y me manda por allá que vaya a sembrar yuca, qué sé yo, alimentar aves, pero Dios pone a otro aquí. Porque nadie es indispensable. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Y Dios lo dejó. Y por último, para cerrar esta enseñanza, Oseas 4:17, dice el Señor, dice en su palabra, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es dado a ídolos, ¿qué dice Dios? Déjalo. Hay gente, hermano, y oiga bien esto, no lo malinterprete, simplemente escúchelo como es. Estamos hablando palabra de Dios. Hay creyentes, hermano, que se tornan tan rogados para lo de Dios y uno ora por ellos, ayuna por ellos y va y los visita y tan rogados allá déjelo, no se ponga. Ese tiempo perdido que está ahí, que ese no quiere nada ya con Dios, es conocedor de la palabra, no quiere. Su corazón está lleno del mundo, del diablo, de otras cosas, no quiere. Y allí en la casa ahí remilgado diciendo que no voy a culto por el pastor, no voy a culto por el ujier. Y señalando que todos tenemos la culpa por su amargura, por su resentimiento, porque no buscan a Dios, no oran ni ayunan, están llenos del mundo y del pecado y llenos de resentimiento en sus casas. Llega un momento que yo dije, déjelo. Y a veces una visita, dos visitas y hasta ven al que va a visitar y le dice, ahí vienen otra vez a cansar y no le quieren abrir ni la puerta ni la reja de la casa ni mandarlo a sentar porque no quieren. ¿Sí me entiende? ¿Qué dice el Señor? Déjelo, es dado a eso, déjelo, que haga lo que quiera. Usted es dado a emborracharse, ya lleva 4 borracheras y 4 descarríos, no es dado a la borrachera, déjelo. Vayamos a ganar nosotros. Invertámosle el tiempo a gente que quiere y ama a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Nunca le invierta tiempo a gente que no quiere nada. Déjeselo en las manos de Dios. Pero aquella persona que ama a Dios, que quiere lo de Dios, dedíquele tiempo. Dedíquele tiempo. Esa persona ama a Dios. Dele pan al que tiene hambre, al que quiere comer. Bendito sea el nombre del Señor. Levante sus manos al cielo y démosle gloria a Dios. Efraín, ¿qué era Efraín? Dado a ídolos. ¿Qué dijo Dios? Déjalo, déjalo. Hay gente que ya no quiere nada con lo de Dios. Hay que dejarlo. Vamos a buscar otro. Vamos a irnos a ganar a otra persona. Vamos a irnos a ganar a otro perdido, a otro que está por allá, que necesitado. Vamos, dejemos en las manos de Dios. Dios es misericordioso, pero Él también nos deja. Y lo hemos mostrado por la palabra. Dios le dejó a su pueblo en manos del enemigo. Y usted encuentra en la Biblia que Pablo le entregó a algunos a Satanás. ¿Se acuerdan de uno que se llamaba Alejandro y otro se los entregó al enemigo? Hay gente que hay que dejárselo. Quieren seguir al mal, hay que dejarlo allá. Hay que buscar de Dios. Así que busquemos a Dios, hagamos la voluntad de Dios y vivamos para el Dios Todopoderoso. Él es un Dios con quien no podemos jugar, no podemos tenerlo de cualquier manera. Dios es bueno, clemente y misericordioso, pero es fuego consumidor. Estemos de pie, por favor. Démosle gracias a Dios por la palabra. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Levantemos las manos al cielo, cerremos nuestros ojos un momento, unos segundos y digámosle al Dios eterno,
al Dios Todopoderoso en esta hora. Gracias por tu palabra. Yo bendigo tu nombre. Yo alabo tu nombre. Yo doy gloria, honra y alabanza a tu nombre. Te doy gracias por la palabra. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Bendito es tu nombre. Yo te alabo, Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Dios. Yo te bendigo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso, maravilloso el Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender cada día más lo que es tu palabra. A entender cómo tú procedes, cómo tú actúas, cómo tú obras frente a la desobediencia del hombre, frente a la rebeldía del hombre, frente a la insujeción del ser humano. Dios mío, tú eres un Dios de amor, pero que también tú actúas con disciplina, con corrección. Castigas al que tomas por hijo, Señor, para que enderece sus pasos, para que reconozca tu grandeza, tu autoridad, Dios del cielo. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, démosle un aplauso de alabanza al Cristo de la gloria. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Padre bueno. Aleluya. A su nombre. Bien, hermanos, así de pie quiero darle los saludos a hermanos que nos han estado siguiendo por tiempo de restauración en otros países como también en nuestro país. Saludamos a Gloria Valareso en Italia, Luz Castro en Perú, Elba Domínguez en Panamá, Deila en Perú, Mónica en Perú, José Felipe en Israel, un saludo especial para él, Zoila Rodríguez en Perú, Andrea Bruno en Perú y Rubén Torres en Perú. ¿Cuántos saludamos a estos hermanos que en otros países han estado en sintonía? También aquí a nivel nacional tenemos a Aníbal Santana en el Meta, Fernando Arboleda en Medellín, Edith Soto en Barranquilla, Gloria Arboleda en Medellín, César Fontalvo en Soledad, Sandra Pinilla en Bogotá, Carlos Benítez en Soledad, Keiner Pérez en Medellín, Camilo Oviedo en Arauca, Ítalo Medina en Arauquita, Lady Jiménez en Barranquilla, Vladimir Vasallo en Arauca, Freddy Rueda en Soledad, Yurari Flores en Arauca, Jainer Beltrán en Soledad, Fernando Lobo en Arauca, Edinson Morales en Arauca. ¿Cuántos saludamos a todos estos hermanos? A su nombre, gloria al Señor. Muy bien, nos gozamos por esta bendición. Vamos en este momento a